Hola, de nuevo con ustedes, Héctor R. Fernández de Santo Domingo. Sociológicamente se define generación como un grupo poblacional que tiene mentalidad, valores, conducta y cosmovisión característicos por la influencia del contexto histórico que se encontraron al nacer y de los grandes sucesos y cambios históricos ocurridos durante su periodo de recepción. Cada generación tiene sus prácticas, modas, peinados, música, tecnología, etcétera. Pues hubo una generación, los conocidos en Estados Unidos como Baby Boomers, nacidos entre 1946 y 1960, buena parte de los cuales habían alcanzado mayoría de edad para mediados de los años 60, los cuales se distinguieron por su carácter rebelde y su impacto sociocultural, por protagonizar uno de los cambios socioculturales más trascendentales en la historia de Occidente, la llamada revolución sexual. La historia hasta entonces había sido que el matrimonio era por tradición prerequisito para tener relaciones sexuales. No se suponía que los solteros estuvieran sexualmente activos. Se estigmatizaba, desalentaba y hasta prohibía el sexo entre solteros, una franca represión sexual que tenía su sentido. Con ella se buscaba que si iba a haber preñez fuera siempre dentro del marco legal y ordenado del matrimonio. El sexo implicaba riesgo biológico, posibilidad de preñez, y que hubiera preñez y era socialmente problemático que hubiera preñez fuera del marco matrimonial. La preñez de una chica soltera representaba problemas para padres e instituciones sociales. En prevención de eso, se tenía el deber de permanecer virgen hasta el matrimonio, en una época en que la gente se casaba bien joven, antes de los 25, y no se concebía que alguien no quisiera casarse. Tanto hombres como mujeres estaban llamados a abstenerse del sexo hasta el matrimonio. Pero, por supuesto, eso se esperaba sobre todo de las mujeres. A las chicas en particular les inculcaban que debían negarse al sexo hasta casarse. Se confiaba en que el peligro o riesgo o posibilidad de preñez sin el marco institucional del matrimonio y el estigma social asociado a eso disuadirían a las mujeres solteras de tener relaciones sexuales y a las casadas de tener amoríos extraconyugales. Así pues, el sexo entre solteros fue siempre una cuestión moral de mucho interés. Sondeos y estudios que se hacían del problema arrojaban que efectivamente no todos llegaban vírgenes al matrimonio. Después de todo, era un hecho que podía prevenirse la preñez. Las prácticas anticonceptivas se remontaban a la antigüedad y entonces, ya en el siglo XX, se disponía de preservativos y diafragmas, los medios de barrera, lo más moderno y avanzado en materia de anticoncepción. Que todos llegáramos vírgenes al matrimonio era un ideal que no se cumplía del todo, y la disponibilidad de medios anticonceptivos hacía que hubiera más tendencia a violar la regla de castidad prematrimonial. Por supuesto, un factor importante que considerar fue el género. Mientras que solo una proporción X de mujeres no llegaban vírgenes al matrimonio según los sondeos, la mayoría de los hombres no lo hacía. La mayoría de los hombres no lo hacía, porque los hombres solteros tenían en todo caso un recurso a la hora de pensar en sexo: la prostitución. El matrimonio, como institución llamada a monopolizar el sexo como licencia para tener relaciones sexuales, fue pues una normativa que con sus correspondientes altibajos iba de generación en generación. Nuestra sociedad navegaba mal que bien con esa normativa, hasta que finalmente hubo cambio. Los boomers cuestionaron ese orden sexual tradicional y finalmente lo subvirtieron.
para conmoción de la sociedad, en lo cual tuvieron un aliado crucial, lo que vino a ser el medio anticonceptivo por excelencia, el más práctico, seguro y confiable jamás creado, la píldora. Las investigaciones con relación a ella empezaron en 1953, impulsadas por la enfermera nuevayorquina Margaret Sanger, legendaria activista y defensora del derecho de la mujer a anticoncepción. Las primeras pruebas se hicieron en Puerto Rico en 1956 y las autoridades correspondientes la aprobaron en 1960. Inicialmente se impusieron las fuerzas conservadoras. Solo las mujeres casadas tenían acceso a la píldora, pero esa restricción se levantó en 1965 y se generalizó el uso de la píldora y las consecuencias no se hicieron esperar. Si antes, pese a todo y con el apoyo de los medios anticonceptivos disponibles, había actividad sexual entre solteros, pues ahora con la píldora se disparó a niveles nunca antes vistos, lo cual fue un gran choque moral, el comienzo del fin del orden sexual tradicional, basado en el matrimonio como marco obligatorio del sexo. Esa normativa había dejado de tener sentido. Sexo entre solteros y anticoncepción fueron así haciéndose práctica corriente, fueron dejando de ser estigmatizados o mal vistos. 70% de estadounidenses desaprobaban el sexo entre solteros en 1969, pero para 1973 había caído a 50% la proporción e iba a seguir cayendo con el paso de los años. Los conservadores no se quedaron de brazos cruzados, reaccionaron y opusieron resistencia, pero inútilmente. El cambio hacia actitudes más permisivas, informales y liberales respecto al sexo, que se haría extensivo a todo Occidente, era un hecho irreversible. Todavía en los 70, tener relaciones sexuales sin estar casados, fuera por amor o por pura recreación o diversión, era hasta cierto punto desafiar un tabú o prohibición. Ya en los 80 era algo completamente normal.